Por favor, ahora en Kahoot vamos a empezar con preguntas de intestino delgado. Intestino en general, grueso, delgado. ¿Qué les iba a decir yo? No sé, de pronto las personas que ya habían estado conmigo la otra vez, ya saben que hacemos un Kahoot antes y después de ver el tema para ver, primero para ustedes que se prueben cómo están, qué saben, qué no saben. Pues en el Kahoot pueden ponernos un nombre anónimo, no hay problema. Yo sé que da penita. Y al final de que vamos al tema para que ustedes mismos vean como qué se les quedó, qué no se les quedó, qué tienen tan claro. Entonces, ahí ya, creo que ya está compartiendo pantalla. Entran a Kahoot, www.kahoot.it y ponen ese PIN, 876-9223. Listo. ¿Cuántos vamos? 8. Vamos 8. Y han entrado 18. 18. Listo. Entonces, si no son más, empecemos. Listo, preparados en sus marcas, listísimos, ya. Entonces, primera pregunta. Primera pregunta. La enfermedad intestinal inflamatoria tiene 3 tipos. Estos son. Después de muy poquito tiempo, lo siento, ahorita van a responder hiper mega súper rápido. Ya saben todo. Listo, entonces tenemos que colitis ulcerativa, colitis indeterminada y enfermedad de Crohn. Ahorita vamos a ver por qué. La colitis indeterminada realmente es como una mezcla entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Más adelante lo vamos a ver. Y es colitis indeterminada, no inflamatoria. Entonces, para los que respondieron la solita, para que corrijan ahí ese término. Y el carcinoma colorectal, pues ya es un carcinoma, ya es una neoplasia, no tiene que ver con enfermedad intestinal inflamatoria. Listo, sigamos. Listo, va ganando burbuja, a ver quién la destrona. Sigamos. El tabaquismo es factor protector de la colitis ulcerativa y de riesgo de enfermedad de Crohn, ¿verdadero o falso? Listo, verdadero. Y 7 falsos, están como muy a la par. Ahorita vamos a ver por qué es verdadero. ¿Cómo así que el tabaquismo es factor protector de la colitis ulcerativa? Si nos han dicho siempre, siempre, siempre que es factor de riesgo para todos los cuadros
patológicos. Entonces, ahorita lo veremos. Listo, Pedro. Ah, ya se vieron en Netflix. Pedro Páramo, hablando de Pedros, es muy buena. Listo. El compromiso de la colitis ulcerativa es segmentario, mientras que la enfermedad de Crohn es continuo de distal a proximal. ¿Falso o verdadero? ¿En cuál es segmentario? O sea, por segmentos, y en cuál es continuo. Falso, muy bien. Falso de toda falsedad. Es al contrario. En la colitis ulcerativa es continuo y en enfermedad de Crohn va cogiendo por segmentos. Listo. Listo, Gerald. Vamos, Gerald. Listo. Es verdad de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Entonces, la colitis ulcerativa compromete solo el colon, mientras que en la enfermedad de Crohn cualquier parte del tracto gastrointestinal. Listo, esta es la correcta. Y si tienen dudas, pues la misma palabra lo dice, colitis, o sea, colon, inflamación del colon. Entonces, esta compromete solo el colon. La enfermedad de Crohn, cualquier parte, digamos, de pronto acá lo amplié mucho, no es como cualquier parte del tracto gastrointestinal, porque el tracto pues, gastrointestinal empieza desde la boca, esófago, pero sí es como cualquier parte, digamos, de lo que es intestino. Esa la tengo que corregir, listo, pues entonces haciendo esa aclaración. Listo. Sara, vamos, Sara. Continuemos. En la colitis ulcerativa hay fisuras, perforaciones y o fístulas, mientras que en la enfermedad de Crohn no. ¿Verdadero o falso? Falso. Es al contrario. En la enfermedad de Crohn podemos ver lo que hay. Son fisuras, perforaciones y o fístulas. En la colitis ulcerativa no. Ya vamos a ver por qué. Pero es al contrario. Entonces acuérdense. Ronaldinho, listo. El patrón empedrado o crazy paving es usual de enfermedad de Crohn. Ahorita lo vamos a ver. Obviamente les puse como un patrón ahí de una calle, pero es como para hacerles, digamos, la similitud. Ahorita lo vamos a ver, digamos, en un tejido macroscópicamente, cómo se vería. Que si se los ponía ahí, pues pronto de una vez lo cogían. Listo, sigamos. Listo, mis ladies entran en la lucha. El hallazgo histológico más importante de la enfermedad de Crohn, que no está en la colitis ulcerativa, es histológico. Granulomas, nadie. Listo, ahorita vamos a ver por qué. Dice granulomas y metaplasia con enterocitos. De hecho, esto también puede darse en la colitis ulcerativa, entonces no, aunque la parte de granulomas está bien. Y metaplasia de células de pared puede estar en los dos. Infiltrada de macrófagos y histocitos también. Listo, sigamos. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis en enfermedad de Crohn. En gastritis crónica autoinmune, no. No, en gastritis crónica autoinmune, no.
Es en enfermedad de Crohn. Ronaldinho, listo. Las lesiones preneoplásicas en cáncer colorectal pueden ser. Entonces, 4 respondieron adenoma cerrado y clásico. Dentro del clásico tenemos el tubular, el túbulo velloso y el velloso. Y los azules respondieron adenoma velloso y clásico. Si se dan cuenta, ahí se los cambié, el velloso por el cerrado, pero no, es el rojo. Ahorita les voy a mostrar cada una de las formas y por qué se distingue. Listo, Ronaldinho, Sara, Lige y Pedro. Vamos. Esta ya es la pregunta número 10. En la patogénesis del cáncer colorectal hay dos vías. ¿Cuáles son? Entonces, ganó la azul. Entonces, clásica, que son pólipos, y no clásicas, que son adenomas cerrados. Pero no, es clásica, que es pólipo, y alterna. Son dos vías, clásica y alterna. Listo, que también es adenoma cerrado, solo les cambia ahí como el término. Listo, sigamos. Antepenúltima pregunta. La clasificación TNM clasifica el proceso tumoral según. Sí, la 4. Súper bien. Tamaño, nódulos linfáticos comprometidos y metástasis. Listo. De acuerdo a esta clasificación es que pues se van a ver los diferentes tratamientos que un paciente puede recibir y cuál es el más adecuado para esto. Listo, sigamos. Última pregunta. ¿En qué enfermedad se recomienda hacerse colonoscopia rutinariamente? Ah, bueno, SX es síndrome. Avisan de pronto si hay alguna abreviación que no entiendan. SX es síndrome. Ganó infección por Helicobacter pylori. No, en Helicobacter pylori no se hace colonoscopia, se hace endoscopia. Una pues es por el recto hacia el colon y la otra pues va por la boca hacia el esófago. Es en el síndrome de Lynch, ¿ok? Listo, sigamos. Listo, entonces, bueno, entonces muy bien Sara, muy bien Burbuja y muy bien Lim. Listo, perfecto. Muy bien a todos. Vamos ahora sí a empezar la tutoría. Entonces, ya les comparto dónde está la presentación. Sino que yo no sé si esto me dijeron que grabara. ¿Alguno de ustedes está grabando? Ah, listo, te estás grabando, listo. Sin embargo, espérate porque es que les voy a compartir la otra pantalla. Sino que lo que yo quería era como, ¿ustedes ahí ven mi mouse? No, ¿cierto que no lo ven? No. Mm, o este. Ah, sí, creo que ahí sí ya lo ven, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces ya vimos lo que era patología de estómago, esto lo vimos la vez pasada, y vamos a ver lo que es intestino, hígado, vesícula biliar y páncreas. Listo. Primero, unas definiciones. Antes de empezar, espérense, lo pongo acá. A, porque no quiero que me muestre esto. Ok.
creo que es acá, eso, presentar. Listo, listo, perfecto. Entonces, empecemos acá. Entonces, primero hacer como unas definiciones porque vamos a estar hablando como de estos términos durante toda la presentación. Entonces, lo mejor es que desde el comienzo estemos como ubicados de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia, simplemente es que aumenta el número. Estamos hablando del número de células, pero lo que son las características morfológicas, la funcionalidad y todo, pues siguen súper bien. Pero el número de ellas aumenta. Cuando estamos hablando de displasia, ya hablamos en que la forma de las células empieza a cambiar. Entonces, hay una pérdida, primero de la orientación de las células, como la forma en la que están ubicadas, y luego pues del tamaño y la forma. Cuando hablamos de metaplasia, es que hay sustitución de un tipo de células adultas por otro tipo de células adultas, ¿cierto? Entonces, no sé, a veces en patología gástrica había una metaplasia con células de Panet, que son de intestino. Entonces, son células de diferentes, digamos, de diferentes ubicaciones que se intercambian. Y cuando hablamos de anaplasia, es una pérdida completa de la diferenciación celular. O sea, acá ya estamos hablando de que hay pérdida de forma, hay pérdida de funcionalidad, el número está aumentado, entonces es como todo revuelto y junto. Y todas son reversibles excepto la anaplasia. Ahora sí, vamos a empezar con patología de intestino. Listo. Entonces, patología de intestino, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver la enfermedad inflamatoria intestinal, que se divide en dos, bueno, en tres, porque esa era una pregunta, pero cuando nosotros vemos colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, pues también entendemos la tercera. Y tenemos carcinoma colorectal. Entonces, esos son los tres cuadros en los que nos vamos a mover en este tipo de patología. Listo, entonces, primero, introducción a enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, una condición crónica inflamatoria del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Puede cursar con otras manifestaciones fuera del intestino, como en piel, ojos, hígado. Perdón. Hay tres tipos, entonces tenemos la colitis ulcerativa, que vean, es esta de acá, esta imagen de acá, y es continua. Si ustedes se dan cuenta, es continua y está restringida a lo que es el colon. Tenemos la enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn es difusa, entonces puede darse acá, 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 en cualquier pues, segmento. Y la colitis indeterminada, que puede ser como una mezcla, no se sabe si tiene la una o tiene la otra. Entonces, respecto a la patogénesis, esto puede darse por susceptibilidad genética principalmente. Entonces, hay genotipos de HLA que aumentan el riesgo y hay aproximadamente 200 pues, polimorfismos asociados, pero más que todo se presentan como con presentación de antígenos y componente linfoide asociado a mucosas. Una de las teorías que hay es que las bacterias que están presentes en la microbiota, entonces ellas lo que van a hacer es penetrar la barrera intestinal y eso es lo que va a empezar a generar esta condición crónica inflamatoria. Recordemos que en el colon hay más DNA bacteriano que pues, el de nosotros. Con factores de riesgo, aunque tenemos tabaquismo, aunque es de riesgo, bueno, acá me quedó mal escrito, en enfermedad de Crohn es protector en colitis ulcerativa. De hecho, uno se pregunta como qué cosa tan extraña, pero si ustedes se van a PubMed y buscan, de hecho sí hay varias investigaciones que refuerzan eso. Es que vamos acá rápido porque no alcancé a poner. Entonces, por ejemplo, uno puede poner, no sé cómo se escribe en inglés, como ulcerative colitis. Vamos a ver si damos con suerte. And smoking. Entonces, vean, efectos beneficiosos de la nicotina y fumar. Entonces, bueno, acá deben hablar de eso. Vean, fumar y terapia de nicotina para colitis ulcerativa, un artículo de revisión. Entonces, hay como muchos estudios que han mirado como eso, sino que creo que yo lo escribí mal. Colitis. Bueno,
El caso es que, pues el que quiera saber como más del tema, ¿dónde está acá? Lo puede mirar. Listo. Uso de antibióticos en la infancia. Entonces, este uso de antibióticos prolongado nos va a generar un factor de riesgo o no haber sido alimentado con lactancia materna. Ahorita cuando ustedes pasen a sexto, se van a dar cuenta que la lactancia materna es hiper, mega, recontra, importantísima, exclusiva, o sea, solo lactancia materna mínimo hasta los 6 meses y complementaria, o sea, lactancia materna en conjunto con otros alimentos pues desde a partir de los 6 meses, pero es súper importante y es muy curioso porque, no sé, a mí me parece como tan bonito que, digamos que la mamá produce las proteínas, los micronutrientes necesarios, también como muy asociados a lo que su bebé necesita. Entonces, por ejemplo, si hay un niño prematuro y demás, entonces este también va a tener pues más carga de grasas, proteínas, inmunoglobulinas en la leche de su mamá. Entonces es como muy adecuado a cada individuo. Ahora empecemos con colitis ulcerativa. Vamos a ir desglosando todo esto. Ay, sino que yo estoy compartiendo todo. Compartamos solo esta ventana. Patología de esta. Listo. Entonces, con respecto a la colitis ulcerativa, solo compromete el colon, como su nombre lo indica, colitis. Y se puede comprometer parte del ileón, pero no es como por la colitis como tal, sino que es por un fenómeno que se llama ileitis de retroceso o por reflujo, que es como que si hay inflamación cerca del ileón, digamos, pero ya en una zona que pertenece al colon, pues esta puede generar algún tipo de compromiso en el ileón, pero la inflamación misma, no es como la colitis ulcerativa. Es leve en el 50% de los pacientes y por ser leve es que estos se demoran en consultar. Entonces, pues hay que tener como mucho cuidado con eso porque tiene mayor riesgo de adenocarcinoma de colon. Y como factores desencadenantes tenemos las infecciones, alteraciones emocionales o estrés y dejar de fumar. En clínica y tratamiento vamos a ver que esta es una persona que se va a quejar de diarrea sanguinolenta con moco o pus, pero vamos a tener que hay periodos sintomáticos combinado con periodos asintomáticos. Entonces va a tener periodos donde puede tener síntomas ya sean intestinales o extraintestinales como diarrea sanguinolenta con moco o pus, dolor abdominal como esos calambres, y o extraintestinales, pues que acompañan a los intestinales, como poliartralgias, empezamos a tener dolor en muchas articulaciones, sacroileitis, uveitis, que se da en los ojos, alteraciones en la piel. Entonces acá hay como digamos, y como una memofichita que nos habla de señales de colitis ulcerosa. Entonces ya hablamos de dolor, calambres abdominales, diarrea. Esto es súper importante porque pues una persona que tenga diarrea mucho tiempo se va a deshidratar, se va a descompensar, puede perder peso, puede tener desnutrición. Entonces pues las diarreas hay que prestarles atención. También puede presentar sangrado o dolor rectal. Entonces si hay pues dolor rectal, también va a ser como un dolor que se alivia al defecar. O sea, como que está todo este compromiso, pero cuando la persona defeca, siente un gran alivio. Empieza con un compromiso distal, es decir, rectal, y empieza como a subir o a prolongarse. Bueno, lo que les comenté, pérdida de peso, fatiga, pero, o sea, yo creo que estos son más como asociados a los síntomas principales. Si hay una descompensación de esto, pues lo más lógico es que tengamos una descompensación de esto otro secundario. Pero acá no hay fisuras, no hay estenosis y no hay fístulas. Cuando hablamos de una estenosis es que se reduce la luz del intestino. Entonces se vuelve más gruesa esa pared y se disminuye la luz. Puede causar incluso como paro de heces y que haya una obstrucción intestinal. Bueno, pues este no es el caso porque les cuento que no hay, pero en enfermedad de Crohn sí. Fístulas, una fístula es que se conecta, digamos, una estructura con otra que usualmente no están conectadas. Entonces acá tampoco hay fístulas y tampoco hay fisuras, no hay perforaciones, etcétera, que son comunes en enfermedad de Crohn. Esto es solo un proceso inflamatorio, ¿cierto? Vamos a tener una inflamación que compromete la mucosa. ¿Ven? Acá, este es un proceso inflamatorio,
que solo compromete la mucosa. Y en tratamiento, pues si es un proceso inflamatorio, vamos a usar inmunomoduladores. Sin embargo, también puede haber un manejo quirúrgico y este se da en un 30% de la población que tiene colitis ulcerosa y va a ser una colectomía pues, en los primeros 3 años de la patología. Esto, por ejemplo, es una ileostomía que vemos acá, es como una bolsa, digamos, es como que, ¿cómo les explico? Es como que desde el interior al exterior hay una conexión, ponen una bolsa, entonces la persona tiene que hacer sus necesidades ahí, dejar la bolsa, etcétera. Entonces la persona que le hacen colectomía, o sea, que le retiran parte del colon, una tomía es que le retiran parte estructural de ese órgano. Entonces tiene que tener una ileostomía para que sus funciones pues, vitales y normales sigan, digamos que sigan en curso. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto ante la colonoscopia? Bueno, entonces, esto es una colonoscopia y acá sí ya es más como pues, la extracción de la estructura. Primero va a haber un compromiso continuo de distal a proximal, ¿cierto? Entonces, distal, recuerden, es como lo más lejano, proximal, pues, no sé, eso suena como muy redundante, lo siento. Y son segmentos que van a tener apariencia de pólipos. Bien, entonces acá hay un pólipo, acá hay otro, está llenísimo de pólipos, llenísimo, llenísimo de pólipos, pero esos pólipos no es lo malo, esos pólipos, digamos que es lo que está sano, porque lo que está deprimido o lo que está entre los pólipos, como esta zona de acá, es lo que ha sido, digamos, dañado por la inflamación. Estos pólipos, digamos que son parte de la mucosa que aún quedan residuales. Entonces acá tenemos una mucosa normal por colonoscopia. Acá tenemos ya una inflamación leve, acá ya tenemos una inflamación moderada y vean acá, vean, comparen esta mucosa normal con esta que tiene una inflamación severa. Es pues demasiado evidente. Con respecto a la histología, vean, entonces vamos a comparar. Acá tenemos un colon sano, entonces son como tubitos, ¿cierto? Tubitos, 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 tubitos. Pero cuando ya tenemos la úlcera, entonces ya no vamos a tener así esta histología tan organizada, sino que en las formas donde haya úlcera va a haber una depresión. Una depresión. Y este es el pólipo que nosotros vemos en la forma macroscópica, entonces es la parte conservada que aún pues queda de la mucosa. Vamos a tener una pérdida de la arquitectura, acá tenemos microabscesos, vean, microabscesos, van a destruir las glándulas y acá hay metaplasia con células de Panet, que pues no van a estar usualmente en esta estructura. Ahora vamos a ir con la enfermedad de Crohn. Entonces, en la enfermedad de Crohn, recordemos que compromete cualquier segmento. Bueno, acá tengo que corregir, no es del tracto gastrointestinal. Pero sí, digamos que es mucho menos limitada que la colitis ulcerativa. Pero esta es segmental, no es continua. Entonces recordemos que en colitis ulcerativa podría ser, no sé, digamos de acá a acá, todo continuo. Acá es este segmento, este otro, este otro. En el 40% de los casos solo afecta el intestino delgado. En el 30% de los casos puede afectar ambos. Y en el 20% de los casos solo el colon. Y cuando afecta el colon también puede simular una apendicitis aguda. Pues que para los que fueron a la simulación y estuvieron en mi estación, recordemos los signos de irritación peritoneal que son sugestivos de apendicitis aguda. Entonces tenemos el puente de McBurney, tenemos el signo de Blomberg, el de Robson. Entonces en la clínica pues lo podríamos percibir así. En ese caso, uno no pensaría de en una enfermedad de Crohn, sino en una apendicitis aguda, porque es lo que más prevalece en la población. Pero sería mejor hacer una prueba de imagen para descartar. Según su clasificación, entonces puede ser inflamatorio, puede ser estenótico obstructivo, entonces vean, por ejemplo, acá hay una estenosis, disminuye la luz, o sea, el espacio que tienen las heces para pasar. En un colon sano, pues es mucho más grande con respecto en un colon con enfermedad de Crohn. Y es estenótico slash obstructivo porque si esta luz se reduce demasiado, pues las heces no van a poder continuar su camino.
y puede ser penetrante o fistulante. O sea, puede esto literalmente generar un huequito de esa, digamos, de ese compromiso en la barrera tan grande o conectar una cavidad con otra. Y esto también es, o sea, una persona que apenas empiece de una vez no va a ser penetrante, va a empezar inflamatorio, luego va a ser estenótico, obstructivo y así, como con mucha cronicidad, pues se va a llegar a este estado de no ser tratado. Factores desencadenantes, alteraciones emocionales, estrés, tabaquismo, son como cosas muy, digamos, muy generales. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que, perdón, que todo lo que es relacionado con el tracto gastrointestinal se altera mucho por el factor emocional. Esto también puede tener que ver con el eje intestino, ¿qué? Intestino, el eje intestino, pues cerebro, microbiota, que es un triple eje que nos habla también de muchas asociaciones y pues está presente en enfermedad de Parkinson y en muchas otras pues patologías. Con respecto a la morfología, entonces este era el patrón empedrado en el cual yo les hablaba. Entonces tenemos zonas de alta inflamación, véanlas acá, zonas de alta inflamación y zonas pues normalitas, ¿cierto? Zonas de alta inflamación y zonas pues más normalitas. Entonces este es el patrón característico de la enfermedad de Crohn y esto es lo que podría verse ya en la colonoscopia. El compromiso es transmural, o sea, es todo, digamos que todo lo que es pues la pared intestinal. Recordemos que, por ejemplo, en la colitis ulcerativa era solo parte de la mucosa, acá puede ser toda. Y se deposita pues el tejido conectivo en la pared. Entonces esto es puro tejido conectivo, es como una cicatriz, como cuando uno se hace una cicatriz que no sana bien, demás. Entonces esto es cauchoso, fibroso, por acá no se va a poder absorber nada, entonces pierde también funcionalidad. Con respecto a la histología, otra vez comparemos un colon sano y vamos a ver cómo se da en enfermedad de Crohn. Entonces, el hallazgo histológico más importante son los granulomas, son estas bolitas que vemos acá, estos granulomas, y esto se da porque hay muchos macrófagos fusionados que se insertan ahí. Recordemos que es una inflamación crónica, pero pues no es como que si no tiene granulomas, pues no tenga enfermedad de Crohn, porque solo se da en el 75%, en el 35% de los pacientes, entonces sigue habiendo un 65% que no está cubierto. Pero esto, pues si encontramos esto, sí o sí, no es colitis ulcerativa. También puede haber metaplasia de células de Panet, como en colitis ulcerativa, puede haber una irregularidad arquitectural, como vemos acá, la mucosa se va a engrosar demasiado porque pues, se va a depositar tejido conectivo y vamos a ver infiltrado en macrófagos, histocitos, acá hay otros granulomas, entonces son microabscesos. Con respecto a la clínica y el tratamiento, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn van a tener periodos sintomáticos más asintomáticos y los asintomáticos pueden durar meses, incluso años, pero pues los periodos sintomáticos pues son muy malucos. Respecto a la clínica va a ser muy parecida a la colitis ulcerativa, vamos a tener diarrea sanguinolenta, fiebre, dolor abdominal, pues esto puede también generar una anemia, una desnutrición. ¿Por qué puede generar anemia? Porque si tenemos una diarrea sanguinolienta, ¿cierto? Y pues hay mucha hematoquesia o muchos melenas, lo que vamos a hacer es disminuir pues las reservas de hemoglobina, de hematocrito, y si esto no es repuesto por sulfato ferroso o algún otro suplemento, pues se va a dar una anemia. Extraintestinales, poliartralgia, lo mismo, sacroileitis, uveitis, lo mismo. Y vamos a tener, acá sí vamos a tener estas complicaciones. Recuerden que en colitis ulcerativa no se daban. Entonces acá sí pueden haber perforaciones, fisuras, fístulas perianales. Y estas fístulas perianales, pues le dan también, pues todo le da una mala calidad de vida al paciente. Estamos hablando de estas complicaciones.
pero también las fístulas perianales son de manejo quirúrgico. Listo, con respecto al diagnóstico diferencial, acá había una pregunta con respecto a eso. Entonces, tuberculosis, sin embargo, bueno, ¿por qué tuberculosis? Porque ambos pueden tener granulomas. Y estos granulomas, recordemos que tuberculosis no solo hablamos de pulmón, la tuberculosis se puede dar en varios segmentos del cuerpo, sino que la pulmonar es la más frecuente. Y en intestino también se pueden presentar granulomas. Pero ¿qué pasa? En la enfermedad de Crohn, estos granulomas son no caseificantes, o sea, son duritos. Pero en la tuberculosis, acá me equivoqué, tuberculosis, TBC, son más blanditos. Con respecto al tratamiento, pues si tenemos una inflamación, lo más lógico es que demos inmunomoduladores, corticosteroides, etc. Y con respecto al quirúrgico, vamos a tener que cortar el intestino comprometido, no hay de otra. Listo. Entonces, esta es como, me gusta, esta fue como una memo fichita que encontré, pero me gusta demasiado porque toda la carreta que les acabo de echar se resume acá. Entonces tenemos que la enfermedad inflamatoria intestinal se divide en dos, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, pero recordemos que también está la indeterminada, donde no se sabe si es ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc. Acá el compromiso empieza el compromiso es continuo. Tenemos un compromiso que no tiene, digamos, no deja ningún espacio sano a su paso, y en enfermedad de Crohn el compromiso es segmentario. Segmentario, segmentario, segmentario. Sin embargo, ¿qué les iba a decir yo? Por ejemplo, vean acá. Acá esto sería en enfermedad de Crohn. Entonces es transmural todo lo que es la capa, digamos, histológica del intestino. Y acá hay un engrosamiento de todo, podemos tener úlceras, pero acá en colitis ulcerativa es solo en la mucosa. Entonces se ve mucho la diferencia, no vamos a tener estenosis como podríamos verla acá, etc. En la colitis ulcerativa también vamos a ver que dependiendo de dónde se dé el compromiso, si es un compromiso, digamos, pequeño que empieza en la parte anal rectal, con respecto a si ya compromete todo digamos, todo lo que es el colon, el intestino grueso, entonces también va a tener un manejo diferente. Y acá también lo mismo, entonces según su distribución va a presentar diferentes pues, niveles de gravedad, diferentes manejos, etc. Estas son las fístulas, vean. Entonces, por ejemplo, las fístulas es una conexión de una cavidad con otra, pues que usualmente no se conectan. Entonces, por ejemplo, acá con el sigmoideo conectado con ileón, que esto pues usualmente no pasa, pero en enfermedad de Crohn podría darse. Con respecto a los síntomas, realmente son muy semejantes. Y acá, en cómo se produce, hablamos de que hay bacterias de la microbiota que atraviesan la pared intestinal y esto genera una respuesta inflamatoria súper grande, excesiva, crónica y que son las que van a empezar a generarnos las lesiones. Y con respecto a los síntomas extraintestinales, inflamaciones subculares, úlceras bucales, enfermedad de hígado, hepatopatías, perdón, nefropatías, entonces compromete muchas estructuras diferentes. El diagnóstico, pues dependiendo de dónde esté digamos, el compromiso. Por ejemplo, acá, bueno, hay que ver porque esta memofichita como que tiene algunas cositas que hay que coger con pinzas, porque más que todo es colonoscopia, no es endoscopia, entonces hasta acá estaría mal, sino que recordemos que la endoscopia podría ir hasta el duodeno. Entonces, en ese caso, pues podría sernos de utilidad. Y ya, entonces eso es como lo que me gusta de esta fichita. El tratamiento principal es con antiinflamatorios, corticoides, inmunosupresores, demás, y pues ahí hay otros tratamientos, pero realmente lo que ustedes van a ver que se usa en la clínica son los antiinflamatorios. Cuidados, pues el contrario de los factores de riesgo, obviamente. Acá dice, por ejemplo, análisis de sangre, reactantes de fase aguda, etcétera. Pero, pues, si me preguntan a mí, eso es muy, o sea, no porque, por ejemplo, yo haga un hemoleucograma y aparezca, no sé, plaquetas disminuidas, cerro disminuido, glóbulos blancos. Entonces yo digo, uy,
esto es una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, sí o sí disminuye. No. O sea, como que obviamente nos pueden ayudar, por ejemplo, para ver si ese paciente tiene una anemia y tratarla, pero no es lo que nos va a hacer diagnóstico. Entonces, lo que nos va a hacer diagnóstico son las pruebas de imagen. Listo. Entonces, eso con respecto a colitis ulcerativa. Y con respecto a carcinoma colorectal, entonces, en las generalidades tenemos que es la neoplasia maligna más frecuente del tracto gastrointestinal y 10% de las muertes asociadas son por esta neoplasia. Colombia es un país donde tenemos incidencia intermedia, pero acá no se hace tamizaje. Por ejemplo, en Estados Unidos sí hacen tamizaje, tienen diferentes pruebas, unas se hacen cada 10 años, cada 5 años, pero sí deberíamos hacer tamizaje. Y son pólipos con displasia, ahorita lo vamos a ver. La probabilidad de desarrollo de un carcinoma de colon también está muy relacionada con pues la probabilidad de detección y resección de las lesiones preneoplásicas. Entonces, por eso es súper importante el tamizaje. Los factores de riesgo, pues, también son muy generales, como en las anteriores. Entonces, obesidad, alcohol, pues, entre mayor edad tenga, entre más viejito sea, digamos, pues, más riesgo va a tener porque se van a acumular, pues, mutaciones sucesivamente. Y, pues, esto, al final de cuentas, va a generar, pues, alguna, así no sea esto, alguna otra enfermedad. Dieta baja en fibra, y esto, si ustedes se dan cuenta, son como factores que generan inflamación sistémica de alguna u otra forma. La obesidad está muy relacionada con la inflamación, en alcohol, en las personas mayores de edad también tienen un cuadro ya inflamatorio. Y el riesgo de carcinoma de colon en un paciente con enfermedad crónica del tracto gastrointestinal es bajo. Entonces no es como que si yo tengo, no sé, digamos Helicobacter pylori o si tengo una gastritis autoinmune, entonces me va a dar carcinoma de colon. No, como que tendría que ser algo muy crónico. Eh, entonces no es como que esté directamente relacionado. Entonces, en las lesiones preneoplásicas vamos a ver dos tipos. Ahora, esa era una pregunta. Entonces, una es un adenoma clásico y el otro es un adenoma cerrado. Dentro del adenoma clásico tenemos otros tres tipos, que es el adenoma tubular, bien, es este cosito de acá, el adenoma tubulovelloso y el adenoma velloso. Y el adenoma cerrado sí es solo el tipo. Entonces, en el adenoma clásico, nosotros vamos a ver que el tubular es como que, pues estos tubitos que se van viendo acá, compuesto como de glándulas un poquito medio tubulares, pero se ve muy redondito todavía. En el túbulo velloso ya estamos viendo como que empieza medio a sacar bracitos. Y ya en el adenoma velloso vemos que esto se ve como un coral. Entonces está muy bien definido. Cuando hablamos de pólipos, entonces el pólipo es algo que uno lo ve así a simple vista, entonces es un segmento que protruye sobre algo, lo podemos ver en una colonoscopia y demás. Pero cuando hablamos de adenoma, más que todo y principalmente, porque pues digamos a veces no se usan como estas clasificaciones o estos términos como tan estrictamente, pero digamos que generalmente es como algo más microscópico. Por ejemplo, veamos este adenoma cerrado. Si yo lo veo, pues yo veo una leve, digamos, una leve medio erupcióncita, levantamiento de lo que sería la mucosa, pero pues digamos que no tiene mayor. Pero cuando yo veo ya la histología, veo cómo está alterado todo pues ese patrón tubular, cómo se daña la arquitectura. Entonces, con respecto al adenoma clásico, tenemos que es una displasia epitelial que va desde bajo grado hasta alto grado. Entonces, si esta mide menos de 2 centímetros y es velloso, ahora, perdón, si mide más de 2 centímetros y es velloso, hay más riesgo de pues un cáncer a que si mide menos de 2 centímetros y es tubular. Entonces, tengamos eso en cuenta. Empieza con uno de bajo grado, sigue con uno de alto grado, termina en un carcinoma y esto puede durar 10 años aproximadamente. Y pues lo que queremos en el tamizaje es ver estas lesiones, pero en Colombia pues no hay tamizaje. Listo, con respecto a las lesiones aplanadas, como ya les mencioné, son muy difíciles de ver, pero son como dientecitos que sobresalen, pero no son muy, pues no son muy visibles. El diagnóstico es más histológico. Chica, te hago una pregunta. Es que ahí en la diapositiva anterior
ahí donde dice, si mide más de 2 centímetros es velloso y hay más riesgo si mide más de 2 centímetros y es tubular. O sea, no se clasifican según el tamaño, solamente es como para saber cuál es más riesgoso al mismo tamaño. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, pues hay como, tú lo puedes clasificar según el tamaño que tenga, porque acá no tiene el mismo tamaño que acá, aunque si quieres, es que no se ve tan bien, y no se ve tan bien, tendríamos que tener como una escala, digamos, de media, no se ve tan bien, pero si tú te das cuenta, acá protruye casi toda la luz, o sea, acá está obstruyendo casi todo el colon. En cambio acá no se ve bien porque digamos que la foto la recorté, pero acá es donde empieza la luz, esta es una lesión chiquitica, acá sí es súper grande. Entonces me refiero a que, bueno, entonces ese es el tamaño y lo otro es la forma, si tú te das cuenta, esta es más redondita, entonces más, en cambio esta ya es más como que empieza a sacar bracitos, si tú te das cuenta. Entonces, dice, si mide más de 2 centímetros y es velloso, o sea, si tiene las dos, entonces, mira, esta es vellosa y seguramente mide más de 2 centímetros porque obstruye todo el lumen. Esta tiene muchísimo más riesgo que esta, que mide menos de 2 centímetros y es más tubular. No sé si me hago entender con eso. De pronto me toca cambiar como la redacción de esa partecita. Ah, listo, ya, gracias. Listo, dale. Listo, si tienen alguna pregunta me la van haciendo, somos poquitos con confianza. Listo, respecto a la patogénesis, entonces tenemos que esta puede darse por dos vías. Entonces tenemos la vía clásica y la alterna. Entonces en el Kahoot había una trampita porque decía la clásica y la no clásica, pero no es la clásica y la alterna. Pero la que se va a dar principalmente en el 85% de los casos es la clásica y solo en el 15% pues la alterna. La clásica se da, digamos, por alteraciones cromosomales. Entonces acá tenemos como que una pérdida de los genes supresores de tumores y va a haber una hiperproliferación de las células epiteliales. Esto pues avanza y ya si sumamos la mutación de los protoncogenes como el CARRAS, va a empezar a generar un adenoma. Y si esto sigue con la pérdida de genes supresores de tumores y demás, entonces ya tenemos un carcinoma. Ambos van a terminar en carcinoma, si ustedes se dan cuenta, pero el camino es diferente. Con respecto a la vía alterna, entonces en la vía alterna vamos a tener mutaciones también, pero esto es más como mutaciones heredadas, mutaciones adquiridas. Esta es un poco más como genética y se da por inestabilidad de como de células microsatélites que se puedan en síndrome de Lynch, que ahorita lo vamos a ver, u otras enfermedades. El caso es que acá vamos a ver, por ejemplo, este patrón, que es el cerrado, que era el que nosotros veíamos en la diapositiva anterior, que es el adenoma cerrado, este de acá. Este es vía alterna. Estos son más de vía clásica, Una pues como su pregunta. nombre lo dice. Cierto que esa morfología como de sierra solo se vería histológicamente. O sea, tú puedes ver o sea, depende. Digamos que en la colonoscopia si es como, si ya es muy avanzada, tú puedes ver una leve, digamos, eh, no sé cómo decirlo, como una montañita, así como leve, pero, o sea, eso no te hace diagnóstico. Lo que te hace diagnóstico es que ver que está cerrado acá y tú pierdes la arquitectura, digamos, totalmente. ¿Sí me van a entender? Sí, gracias. Listo, dale. Bueno, entonces acá tenemos proteínas que se encargan como de esta corrección de la malonión, pues de las bases nitrogenadas, recordemos, ¿cómo es? Adenina, timina, bueno, etcétera. Y van a haber proteínas que no corrigen esta malonión. Y acá es cuando vamos a ver que se empieza a presentar este patrón, pero como yo les comenté, ambas terminan en carcinoma. Entonces, sea cual sea, igual hay que detectarla. Con respecto al adenocarcinoma de colon, entonces, el adenocarcinoma de colon es una estructura glandular. Bueno, entonces, por ejemplo, acá ustedes vean que esta es la luz del colon, acá la astenosó de forma, digamos, muy intensa. Y este adenocarcinoma es una estructura glandular
que rodea todas las células pues, epiteliales malignas. Bueno, independientemente de la vía que se desarrolle, este adenocarcinoma que vemos acá, independientemente de la vía en la que se desarrolle, igual se va a ver igual al final, como yo les comenté. Entonces, en los pacientes se ven lesiones muy grandes. Vean, por ejemplo, esta acá, va a haber una obstrucción intestinal completa. Entonces, la persona, usted no, ¿cuánto tiempo pues lleva sin ir al baño? No, 20 días, muchísimo tiempo. Y pues esto puede generar sangrado, ya sea porque cuando pasan las heces, al generar tanta presión, rompen la pared, o porque cuando pasan las heces, digamos que se llevan parte como de, digamos, de este carcinoma, y pues eso también genera sangrado. Entonces, pues vamos a ver una hematoquesia muy lenta, también dependiendo de cómo sea la digestión del paciente. Y acá lo que vamos a hacer para diagnosticarlo, una colonoscopia, pero el tratamiento sí es una colonostomía. Entonces quitamos la parte del colon que está afectada y hay que poner una bolsita para que el paciente pues, pueda seguir con sus funciones vitales. Esta es la clasificación TNM que yo les había mostrado. Entonces, acá miramos el tamaño del tumor, el número de nódulos linfáticos y el número de nódulos linfáticos comprometidos y la metástasis. Entonces, esto puede ir de T1 a T4B. Vemos que la T4 se divide en dos, dependiendo hasta dónde se da el tamaño. Entonces, acá se lo invade en T1. Bueno, por ejemplo, en este T y S es in situ, ¿cierto? No ha invadido nada, está como muy leve, y acá ya empieza a invadir la submucosa. Y en T4B ya hay una infiltración de peritoneo visceral. Entonces, tenemos algo demasiado inmenso. En la N, entonces tenemos desde N0 hasta N2, donde N0 es que no hay ganglios comprometidos, hasta N2 que hay 4 o más ganglios comprometidos. Y con respecto a la M, tenemos M0, que no hay, acá es, ¿hay metástasis o no hay metástasis? Y ya, M0 o M1. Y con respecto al síndrome de Lynch, que recordemos que este es el que se da en la vía alterna. Entonces, esta es una enfermedad genética, hay como muchas mutaciones. Sin embargo, lo que ellos presentan es que pueden tener como muchos riesgos de cáncer en muchas partes. La parte usualmente más afectada es cerebro, no es colon. Pero obviamente si tenemos una persona con síndrome de Lynch, hay que hacerle como tamizajes rutinariamente. Colonoscopia, muchas pruebas y demás, para que esta persona pues, pueda tener una mejor calidad de vida. Y los diagnósticos se dan de acuerdo a los criterios clínicos de Ámsterdam, o así se llaman, o también se pueden hacer con exámenes pues, de genética molecular, etc. Bueno, pero entonces los criterios de Ámsterdam para ver qué tanto riesgo tiene de presentar un adenocarcinoma colorectal es que, por ejemplo, tenga tres parientes con cáncer colorectal, donde al menos uno es de primer grado, ¿cierto? Entonces, o hayan 2 generaciones donde en alguna haya habido cáncer colorectal o haya habido un cáncer colorectal mínimo en algún pariente antes de los 50 años. Y ese FAP, la verdad, no me acuerdo de qué es, entonces se los quedo debiendo. Listo. Eso es intestino. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo se sintieron? ¿Entendieron todo? Sí, no. Mucha cháchara. Todo súper bien. Listo. Entonces vamos a hacer otra vez el Kahoot. Acá sí ya van a estar súper, hiper, mega, recontra rápidos porque ya se saben todas las respuestas. Y yo creo que esto pues les ayuda mucho para el parcial. Que ya lo tienen la próxima semana, ¿no? Creo que es este. Entonces, empecemos. Entonces, entren así súper rápido para agilizar tiempo. Sara, Burbuja, Pedro. Ay, ustedes sí se quedaron. Listo, súper bien. ¿Alguien más va a entrar o empezamos con ustedes? No, espere.
Ah, listo. Toma el agua mientras tanto. Ronaldinho, Gerald. Bonito ese perrito espacial. Ja, 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 ja. Carlos G. Listo. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 8. Y ustedes son 9. Bueno, voy a contar hasta 5 si no empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, empecemos. Entonces, ahora sí, super moscas van a quedar súper bien. Entonces, patología de intestino. En sus marcas, listos, ya. La enfermedad intestinal inflamatoria tiene 3 tipos. Estos son. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Listo, listo, súper orgullosa de ustedes. Colitis ulcerativa indeterminada, enfermedad de Crohn. Muy, muy bien. Listo. Sigamos. ¿Verdadero o falso? El tabaquismo es factor protector de la colitis ulcerativa y de riesgo en enfermedad de Crohn. Aunque si ustedes me preguntan, yo no fumaría como por no tener colitis ulcerativa, porque pues el riesgo es mucho mayor para otras. Listo, muy, muy bien. Sigamos. ¿Verdadero o falso? El compromiso de la colitis ulcerativa es segmentario, mientras que la enfermedad de Crohn es continuo, de distal a proximal. ¿Falso o verdadero? Falso, falso, falso de toda falsedad. Bueno, de pronto ese azul de ahí, espero que no haya leído bien, porque hicimos como mucho énfasis en eso. Entonces, el compromiso de la colitis ulcerativa es continuo y en enfermedad de Crohn se da por parches, por partecitas. Sigamos. Es verdad de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Entonces, la colitis ulcerativa compromete solo el colon, mientras que la enfermedad de Crohn cualquier parte del tracto gastrointestinal. Listo, muy, muy, muy bien. Continuamos. Todos están muy bien. ¿Verdadero o falso? En la colitis ulcerativa hay fisuras, perforaciones y o fístulas, mientras que en la enfermedad de Crohn no. Falso, listo, muy bien, bien. Me alegra mucho que respondan así de seguros y rápido. No se les va a olvidar, ojalá les pregunten. El patrón empedrado Crazy Paving es usual de enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn, acuérdense siempre, enfermedad de Crohn. En colitis ulcerativa, recordemos que no, porque el compromiso solo va hasta la mucosa. Como su nombre lo indica, son como ulceritas, inflamaciones que vemos por ahí, pero en la enfermedad de Crohn sí es muchísimo más extenso ese compromiso. Listo, sigamos. El hallazgo histológico más importante de la enfermedad de Crohn, que no está en colitis ulcerativa, es 2 puntos. Granulomas, listo. Recordemos que pues, esos granulomas son como cúmulos de macrófagos y descartamos metaplasia con enterocitos porque la pregunta dice hallazgo histológico que está en Crohn, pero no en colitis ulcerativa. Y ese sí está en colitis ulcerativa, esa metaplasia. Entonces sigamos. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis en ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Enfermedad de Crohn. Muy, muy bien. Recordemos que ambos hacen pues granulomas, sin embargo, pues la consistencia de cada uno es diferente. Listo, Ronaldinho, Vi, jajajaja, Sara, pero muy bien todos. Sigamos. Las lesiones preneoplásicas en cáncer colorectal pueden ser
Adenoma cerrado y clásico. Tubular, túbulo velloso y velloso. De pronto se confundieron un poquito con la amarilla porque ahí dice adenoma alterno y clásico. Entonces, cuando hablamos de adenoma, es como más como la característica morfológica. Entonces, cuando yo veo en la colonoscopia, ¿qué voy a ver? Ahí es cuando hablamos de adenoma cerrado y clásico. Cuando hablo de alterno y clásico, son las vías de la patogénesis, cómo se dan, pero es algo diferente. Y otras personas sabemos también adenoma velloso y clásico, pero no, el adenoma no se llama velloso, se llama cerrado. Y tradicional, en verde, pues tradicional no es nada, era más como una cascarita. Entonces recordemos, adenoma cerrado y clásico. Y en el clásico tenemos tres. Sigamos. En la patogénesis del cáncer colorectal hay dos vías. Ay, ya se la soplé. Se la soplé. Clásica y alterna. En la clásica vamos a ver estos pólipos y en la alterna adenoma cerrado. Listo. La clasificación TNM clasifica el proceso tumoral según. Estás hiper mega recontra fácil. Tamaño, nódulos linfáticos comprometidos y metástasis. Listo, les quedó ya súper claro. Sigamos la última pregunta. ¿En qué enfermedad se recomienda hacerse colonoscopia rutinariamente? Síndrome de Lynch. Listo, súper bien. Recordemos que en pylori es endoscopia, no colonoscopia. Es lo mismo, pero por la otra vía. Listo, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Vi que de pronto se confundieron un poquito con la parte de la forma de los adenomas y las vías de patogenicidad. Listo, muy bien a todos. Pues me alegra mucho como que hayan entendido muy bien esto. Entonces, ahora vamos a ir con la otra parte. Entonces, solo nos hace falta hígado, que vamos a tratar de hacerla rápido, y páncreas, que esas sí son como más rápidas. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Listo, voy a tomar ese silencio, como no. Hagamos de una vez la de hígado, ya que vamos a empezar hígado, el famosísimo. Entonces, espérense que yo me pierdo. Creo que es este. No. Creo que es este. Sí, es este. Listo. Ya. Entonces, empecemos. Patología de hígado y vesícula biliar. Una C super mega hiper contra rapidísimo, pero rápido. Sara, burbujas, Pedro, perdón, Ronaldinho. No veo a jajajaja, no veo a Jim. No digan que se van a bajar del barco, ya pronto a terminar. Carlos Jim, listo. Nunca dudé de ti. Pedro ya está. Gerald. Listo, vamos 2, 4, 6, 7. Faltan 2 más. ¿Van a entrar? Empezamos. Listo, empecemos porque no dijeron nada, no se pronunciaron. Entonces, patología hepática y vesícula biliar.
en sus marcas, listos. A ver, entonces la neoplasia benigna más frecuente es el neoplasia benigna en hígado. Hemangioma hepático, súper bien. No, no es el adenoma hepático. Ya vamos a ver ahorita. Sigamos. Ese Ronaldinho está finísimo. Si se sospecha hemangioma hepático, debe hacerse biopsia en vez de TAC. ¿Falso o verdadero? Falso de toda falsedad. Es falso porque el hemangioma, pues, digamos, es una lesión hecha de vasos sanguíneos. Si ustedes hacen biopsia, de una vez van a generar una hemorragia. Entonces acá está. Listo. El adenoma hepático le da principalmente a creo que en esta pueden seleccionar varias. No pueden seleccionar varias. Le da principalmente a mujeres jóvenes que consumen anticonceptivos orales. No sé si de pronto no saben qué era ASEO, me disculpo. A mujeres jóvenes a veces también les da, pero no. De hecho, el 95% de adenomas hepáticos que le da a mujeres es a las que consumen anticonceptivos orales. Y a hombres jóvenes que consumen esteroides. Listo, ¿verdadero o falso? Un adenoma hepático se compone de lesiones pequeñas y solitarias que desvían los hepatocitos mínimamente. Pues hablando histológicamente, no. Es una pregunta de histología. Verdadero. Esta pregunta es verdadero. Ahorita vamos a ver cómo es la diferencia histológica de cada uno. Listo. El tumor de Klatskin es un tipo de tumor de Klatskin. De tipo colangiocarcinoma en el hilio hepático. Súper bien. Como es en el hilio hepático, es de muy difícil resección. Listo, sigamos. Un factor de riesgo para colangiocarcinoma es posición previa, adaptorio, CAS, marcador radiactivo. Curiosamente, no es el alcoholismo. Alcoholismo, pues sí se da más, es como en otro tipo de lesiones más hepáticas, no tanto de vesícula biliar. En este caso es más exposición a torocast. Aunque pues obviamente el alcoholismo también puede ser, pero no son los principales. Y acá también puede darse por invasión de vías biliares, pero no por Ascaris lumbricoides, sino por, espérense si me acuerdo el nombre, se llama Opistorchis sinensis. Es un trematodo. Listo. Sigamos. La variante fibrolaminar es una variante de colangiocarcinoma, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Ahorita la vamos a ver macroscópicamente. Siguiente. El principal factor de riesgo para hepatocarcinoma es aquí sí viene. El principal factor de riesgo para hepatocarcinoma es la cirrosis. La cirrosis, siempre por siempre de los siglos de los siglos. Creo que ustedes ya después de quinto pueden meter una materia que se llama gastropatología, donde ustedes pues pueden como ir a rotar al Pablo Tobón con el profe Carlos, pues él es el hepatólogo, entonces ustedes ven un montón como de cirróticos que les mandan de hecho alfa-fetoproteína, que es un marcador sérico para determinar si hay pues cáncer, y es porque pues la cirrosis es un factor de riesgo muy grande para el hepatocarcinoma.
Listo, sigamos. Son factores de mal pronóstico en carcinoma hepatocelular. Entonces, puedes seleccionar varias opciones si así lo considera. Ascitis, ictericia, elevación de alfa. Ay, no, pero yo les soplé esta. No sé por qué soy tan soplona, pero bueno. Son factores de mal pronóstico en carcinoma hepatocelular. Yo les dije que pueden seleccionar varias. Entonces, ¿esplenomegalia? No. De resto, sí. Una persona que veamos con ascitis marcada, ictericia, con invasión vascular, con elevación de alfa-fetoproteína de más de 500 nanogramos, pues son de muy mal pronóstico para este tipo de cáncer. La alfa-fetoproteína también se puede elevar pues, en mujeres embarazadas, entonces teniendo en cuenta esa excepción. Listo, este podio está Sara, Carlos G. Y Ronaldinho. Listo, muy bien chicos. Entonces ahora vamos a ir a mirar las preguntas. Bueno, si les gusta que le hagan los Kahoot antes y después, o consideran que es mejor solo después, mejor antes, o que no les hagan Kahoots, o cómo se sienten, que esto está muy aburrido, que por qué entraron, que No, antes deberían es estar siempre haciendo. mejor. Son más chimbas las tutorías así. Bueno, me alegra muchísimo. Ay, me perdí, me desconcentré. Ya voy a poner. Listo. Ahora sí vamos a ver por qué se da todo esto. Entonces, patología de hígado. Entonces, la patología de hígado vamos a hablarla desde las neoplasias benignas, en las cuales tenemos un hemangioma hepático y el adenoma hepático, que son como pues las principales, donde recordemos que el hemangioma hepático pues es más prevalente, y las neoplasias malignas, donde están el colangiocarcinoma y el carcinoma hepatocelular. Obviamente hay un montón, por eso es que la gente se especializa, no se especializa solo porque hay 4 patologías pues por órgano, pero pues con que ustedes entiendan estas, van a estar ubicados, digamos, en la clínica, que es como una de las que más pues tienen, digamos, prevalencia. Entonces, en las benignas, empecemos. Hemangioma hepático. Recordemos que OMA es una palabrita que indica lesiones benignas, aunque no siempre se da esa forma, entonces no se confíen. Pero OMA se da principalmente para hablar de lesiones benignas. Y hemangio, vasos sanguíneos. La contraparte maligna del hemangioma hepático es el hemangiosarcoma. Listo. Listo, entonces esta es la neoplasia benigna más frecuente, hablando pues de hepáticas, y una lesión subcapsular, si ustedes ven, es súper bien circunscrita, se ve la formita, se ve dónde empieza y termina el hígado y dónde empieza y termina el hemangioma, y es asintomático por lo general, de hecho es un hallazgo accidental como le estaban haciendo un TAC, le estaban haciendo alguna otra prueba de imagen, y ¿qué es eso? Oh, sorpresa, un hemangioma hepático. Entonces, los pequeños se clasifican, los que son menores a 4 centímetros, tomando pues el diámetro más grande, ¿no? Siempre se toma como el diámetro más grande, porque esto no es un círculo perfecto, y pues son la mayoría y son asintomáticos. Y los grandes pues son mayores de 4 centímetros, como en este caso que podemos hablar de un hemangioma hepático grande. Pueden generar dolor, ictericia, porque pues, nos van a generar una obstrucción en la circulación de la bilis. El principal factor de riesgo de no tratar un hemangioma hepático es un hemoperitoneo, ¿cierto? Entonces, que esto se nos estalle y que haya un montón de sangre, pues, abdominal. Y eso es una emergencia, pues, muy grave. Tenemos 2 enfermedades que se asocian a esto, me perdonan la pronunciación. Una es von Hippel-Lindau, que son mutaciones en genes supresores de tumores, entonces, especial de esa mutación, ya hay un factor de riesgo. Y el síndrome de Kasabach-Merritt, que son lesiones vasculares que obviamente no se dan solo en hígado, sino en muchas partes del cuerpo, pero que son de rápido crecimiento, se asocian a trombocitopenia, es decir, pues plaquetas disminuidas y pues como a otras cosas. Si se sospecha, un TAC, biopsia, no, jamás de los jamases, porque ustedes llegan a pinchar eso y
puede pues haber una emergencia, porque es un tumor de vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, acá, si nos damos cuenta, bueno, este es un niño de 8 años. Ay, no, horror, qué feo que los niños tengan que tener eso. Pero es un niño de 8 años, entonces acá vemos un hemangioma hepático, se ve solo pues la cabecita, ahí está abierta la cavidad abdominal, y este es un niño que tenía pues un síndrome de Savage-Merritt, que es pues genético. Acá hay otro hemangioma hepático, este no se ve tan bien circunscrito como este, pero igualmente se alcanza a ver como pues la diferencia. Y este es ya un tejido histológico donde se ven muchos canales vasculares. Si ustedes se dan cuenta, este es uno, otro, etc. Listo, bueno, y tenemos el adenoma hepático. Entonces, este es un tumor benigno de glándulas. Siempre que ustedes vean como adeno, eso tiene que ver con glándulas. Y la contraparte maligna es el adenocarcinoma. Entonces, adenoma hepático benigno, adenocarcinoma pues, hepático maligno. Entonces, ¿a quién le da? Le va a dar a 3 poblaciones, principalmente a mujeres jóvenes, a mujeres obesas y a hombres. Pero pues no a todos los hombres, ¿no? Solo a los hombres que principalmente consuman esteroides anabolizantes. De hecho, en hombres en general que no consuman esto, o en niños es raro, pero si consumen esteroides, pues ya es un factor de riesgo muy elevado. En mujeres jóvenes es el 95% de los casos, principalmente si consumen anticonceptivos orales. Y los anticonceptivos orales también son un factor de riesgo para trombosis venosa profunda. Y bueno, son un factor de riesgo para un montón de cosas, pero eso es como el método de anticoncepción pues, más práctico. No significa no significa que a todas las que consumen esto, al 95% le dé esto, no, pero pues si es mujer pues, y le da un adenocarcinoma, un adenoma hepático, entonces, pues es muy probable que consuma anticonceptivos orales. Entonces, como que no se confunde. Bueno, esto se da en estas mujeres y el 40% de esta población es por mutaciones que se dan pues, en este gen HNF1A y el CIP1B1. Estos son genes que tienen que ver con enzimas pues, metabólicas del hígado, citocromos, para medicamentos, un montón de cosas. Pues se usan ampliamente. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que aunque sea principalmente en mujeres jóvenes que consumen anticonceptivos orales, el riesgo de malignidad acá es bajo. Mientras que, por ejemplo, en hombres no es tan común que en hombres que consuman esteroides anabolizantes, el riesgo de malignidad pues es mucho más alto. Entonces, unas por otras, ¿no? Es el equilibrio de la vida. También le puede dar a mujeres obesas, especialmente si tienen esteatosis, entonces van a tener 50% de ellas adenomas inflamatorios. Recordemos que en sí la obesidad pues es un cuadro inflamatorio multisistémico y pues si es mujer obesa, joven y consume anticonceptivos orales, pues la tripla perfecta. Expresión de proteínas de fase aguda. Acá van a ver como amiloide sérico A o pues la proteína C reactiva. Y este va a tener un riesgo de malignidad intermedio bajo. En hombres se va a dar, en hombres que consuman esteroides anabolizantes se va a dar principalmente por mutaciones que activan la beta-catenina. Entonces, la beta-catenina es una molécula que se usa ampliamente en mitosis, en división celular, entonces pues va a haber más material para replicarse, entonces por eso es que el riesgo de malignidad va a aumentar muchísimo más. Con respecto a la clínica, bueno, esto es clínica y diagnóstico, solo que acá no alcanzó como a acabar. Entonces es muy difícil establecer si la lesión es maligna o benigna, porque básicamente pues se van a ver muy similares. Por eso es que vamos a pedir paraclínicos. Los paraclínicos pues son muy importantes. Vamos a pedir un perfil hepático, la FT, la LT, la fosfatasa alcalina, la AFP. Bueno, esto es alfa-fetoproteína y fosfatasa alcalina. Pero ¿qué pasa? Como este es benigno, la alfa-fetoproteína va a salir normal, porque recordemos que este es un marcador tumoral. Si fuera un adenocarcinoma, pues ahí ya podríamos hacer un diagnóstico diferencial. Y la fosfatasa alcalina, pues está aumentada. La fosfatasa alcalina solo nos habla de inflamación. Con respecto al diagnóstico diferencial, hepatocarcinoma también, adenocarcinoma también, y neoplasia nodular focal del hígado.
pero esta es pues poco frecuente. Bueno, entonces estos son tumores delimitados, digamos, aunque este no le puedo decir que es delimitado porque, bueno, sí son delimitados, vean, delimitados, son chiquitos, sino que si ustedes ven esto, pues se ve súper grande, pero obviamente esto es más como una imagen que es como una excepción, porque pues empiezan pequeños. Pero vean, si llega a agrandarse, pues eso va a ser una masa abdominal súper grande, dolor abdominal, malestar, náuseas. Y los riesgos son que si son subcapsulares, entonces un hemoperitoneo otra vez. Entonces eso se puede romper y puede otra vez sangrar. Pues obviamente digamos que la hemorragia no va a ser tan grave como en un hemangiocarcinoma, que es el que acabamos de ver, pero igual va a generar un hemoperitoneo. Y puede evolucionar a hepatocarcinoma también si no se trata. Entonces acá, ahora sí vamos a ver bien. Entonces, por ejemplo, ven, las imágenes, bueno, todos estos son pues adenomas benignos. Las imágenes A, B y C, entonces son por inactivación de HNF1. Y recordemos que este tipo de inactivación se da en mujeres que consumían anticonceptivos orales. Entonces, estos son de mujeres que consumían anticonceptivos orales. Las imágenes D, E y F son de tipo inflamatorio, puede corresponder a una mujer obesa. G es un adenoma con activación de la beta-catenina, un hombre que consumía esteroides anabolizantes, y H, adenomas con activación de beta-catenina, pero que ya tienen transformación maligna. O sea, acá ya estamos hablando de malignidad, estos por ahora son benignos. Acá ya hablamos de, bueno, y este es no clasificado, entonces como que no sabemos aún. Es un nódulo único, si ustedes se dan cuenta acá, un nódulo único, vean acá, esta sí se ve súper clara, bien circunscrito, que pueden ser varios. Esta como es más externa, entonces esta, digamos que es desde afuera, este es más un corte transversal, entonces acá se puede ver mejor, pero puede alcanzar los 10 centímetros de diámetro. Medimos pues el diámetro más largo, porque no es totalmente circular. Puede ser amarillo pálido, si ustedes se dan cuenta, como verdecito, puede ser marrón, porque acá se almacena mucha grasa y glicógeno. Entonces también dependiendo de cuánta grasa haya, va a ser más duro o más suavecito. Respecto a la histología, entonces vamos a ver que este es como, digamos, un tejido de transición. Acá tenemos el parénquima lesionado, acá tenemos el parénquima normal del hígado, y pues sí va a haber una diferenciación, pero dice que en los hepatocitos van a tener como una mínima desviación, o sea, es como similar al sano. Listo, entonces eso hasta acá. Eso de adenoma hepático. Ahora vamos a ir a neoplasias malignas. Aunque, bueno, sí, comencemos con esto. Entonces tenemos el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, espérense, ya, perdón, pensé que no me iba a pasar. El colangiocarcinoma es esporádico. Puede ser intrahepático, como lo vemos acá, intrahepático, o puede ser extrahepático, como lo vemos acá. Entonces, recordemos cómo es el tracto, digamos, de las vías biliares. Entonces, tenemos acá un ducto, digamos, un ducto derecho, un ducto izquierdo, ¿cierto? Un ducto derecho, que es este de acá, un ducto izquierdo, luego eso confluyen ambos y nos generan pues el ducto principal, luego hace el ducto hepático común. Entonces si es intrahepático puede darse por acá, etcétera, y cuando es extrahepática ya nos puede hablar de acá, sino que esta imagen también me gusta porque acá les puedo mostrar que el 50-60% de los casos es un tumor de Kaxkein. Entonces se da exactamente en el hilio hepático, o sea, él no sabía dónde más ponerse y se puso acá, básicamente. Y es de muy difícil resección porque dan toda la vasculatura que tenemos pues en esta zona. Y la tasa de sobrevida pues es de 15% a 2 años. Factores de riesgo, lo que yo les mencionaba, exposición previa a TORCH-RAS, que es un marcador radioactivo que pues, se usaba en radiología, o por invasión de vías biliares por Opistrochi sinensis, que es este amigo que vemos por acá,
es un tremato. Yo les había hecho la trampita en el Kahoot con Ascaris lumbricoides. También puede ser por quistes en el colédoco o puede ser una colangitis esclerosante, que recordemos que la colangitis esclerosante pues tiene es inflamación, fibrosis y estenosis pues, de los conductos biliares o exposición al caucho, etc. Pero no alcoholismo. Con respecto a la histología y la morfología, entonces son estructuras glandulares, si ustedes ven acá, tubulares, es como un patrón infiltrativo, porque igualmente recordemos que si estamos hablando de los conductos biliares, por ahí va a pasar la bilis, va a ser un patrón infiltrativo, pero es de muy difícil diagnóstico porque, pues de igual forma, la histología de los conductos biliares va a ser infiltrativo, tubular, entonces va a ser como difícil diagnóstico mediante histología. Y acá pues podemos ver, digamos, lo que es el colangiocarcinoma. Este es pues uno de los, este es un intrahepático. Y tenemos una variante fibrolaminar que se da principalmente en hombres de 26 años, hombres jóvenes y que no tienen factores de riesgo, o sea, suerte. Es de mal pronóstico, entonces la mitad, después de los 5 años, pues ya va a estar muerta. Vamos a ver acá que son como estos nódulos irregulares, masitas. Por ejemplo, este mide 15 centímetros de diámetro y tiene un aspecto, por ejemplo, acá, color cremita, o hay otros más color amarillo, más como color verde, pero en el centro, que por eso se llama variante fibrolaminar, vamos a tener una cicatriz central muy fibrosa, y esta acá no vemos porque digamos que no es un tejido como tan microscópico, pero acá esto va a empezar a tener laminillas, y esto va a separar, va a generar como bandas fibrolaminares que separan pues estos nódulos. En la clínica, bueno, vean acá, no es, en esta histológica sí vemos como mucho mejor estas bandas fibrolaminares que separan el tejido. Respecto a la clínica, entonces dolor, anorexia, pérdida de peso, alfa-fetoproteína normal. Esta puede salir normal. Aunque sabemos que esto es un marcador tumoral, en este caso pues puede salir como normal, entonces tenemos que hacer como varias pruebas. Y con respecto al carcinoma hepatocelular, entonces algunas generalidades. Es de distribución mundial, se da más que todo en hombres, una relación 3:1, y más que todo hombres mayores de 60 años. Entonces, cuídense ahorita para cuando tengan 60, por favor, disminuyan el consumo de alcohol si es posible. Y los principales factores de riesgo, pues son cirrosis, lo que ya les había comentado. Entonces, primero empieza como consumo de alcohol, ¿cierto? Mi hígado, pues, empieza a inflamarse de forma prolongada, de forma crónica, y ya, pues, si no disminuyo las noxas, va a haber una cirrosis, y esto me va a llevar a un carcinoma hepatocelular. Este es cirrótico, sino que hay como otras, o sea, no siempre es cirrosis. Por ejemplo, si una persona tiene hepatitis B o C, también puede generar un carcinoma hepatocelular. Si tiene una aflatoxina, que es una micotoxina y por Aspergillus, también si consume esteroides anabólicos, si tiene esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, a veces la gente dice como, ay, me dio carcinoma hepatocelular, pero ¿por qué? Si yo no jamás en la vida consumí alcohol. Y eso, yo me acuerdo que vi casos de esos en la rotación de gastropatologías, como no, pero yo siempre fui muy sana, etcétera. Pero sí, pero tuviste hepatitis o tuviste otros factores de riesgo. Entonces, como que no asociamos que cirrosis, sí o sí, siempre es carcinoma hepatocelular, pueden haber otras cosas. Listo. Con respecto a la patogénesis, entonces es una inflamación crónica, se regenera constantemente, hay mucha producción de óxido nítrico, radicales libres, se daña el DNA y aumentan muchísimo las mutaciones. ¿Qué mutaciones? 3 principalmente. Entonces, por ejemplo, está el factor de transcripción de NHF4-alfa, que es más pues aumentado, una interleuquina 6 aumentada, favorece la proliferación de hepatocitos, esta mutación de P3 que detiene el ciclo celular, pues en división celular, si se muere, pues no va a poder hacer esa detención, y activación de beta-catenina, que recordemos que esta también se da ya me acordé, se da en el adenoma
en el adenoma hepático en hombres que consumían esteroides anabólicos. Entonces la célula pues va a tener mucho celular para replicarse. Mucho material, perdón. Entonces vamos a tener, la persona en sí no es que muera del hepatocarcinoma, sino que eso trae un montón de complicaciones, como la caquexia. Yo no sé si ustedes sabían, pero el 30%, digamos, de todos los cánceres no mueren por el cáncer en sí, sino por la caquexia. Todo este desgaste muscular, todo este desgaste que lleva pues a la persona a todo un remodelamiento metabólico. Hemorragias, y pues esto sumado pues nos puede generar la muerte, no por el tumor en sí. Respecto a la morfología, entonces puede ser o localizado o difuso. Acá tenemos varios difusos, pueden estar en varios lóbulos, pueden ser verde amarillentos, acá hay un poquito más verdecito, este sí es como mucho más amarillento, pero estos pueden seguir produciendo como bilis, igualmente pues este hígado. Resecarlo o no, depende. Por ejemplo, pues este es mucho más fácil que este. Entonces depende de la localización, del tamaño, del número y como del... Vean, por ejemplo, esta es una prueba de TACA. Entonces acá vemos también 3 diferentes. Listo. Con respecto a la histología, se parece mucho al hígado normal. Si ustedes se dan cuenta, este es un hígado normal, este es un carcinoma hepatocelular, y vean, o sea, la diferencia no es mucho, sino que cuando él pasa y llega hasta hepatocarcinoma celular, sí podemos tener apreciaciones histológicas diferentes. Pero ya, digamos, en el estadio principal y en el último, se parecen demasiado. Pueden haber nódulos regenerativos, como en este caso, vean, acá hay uno. Puede tener nódulos regenerativos, estos no predisponen a sinapsis. Bueno, entonces los hepatocitos normalmente son de A3, acá estarían de A2. Entonces, esa es como una de las cosas. Y habrían cambios displásicos. Entonces, recordemos que cambia todo lo que es la célula por dentro. Entonces, cambia la relación núcleo-citoplasma, el tamaño del núcleo. Eso es lo que vamos a ver respecto a la histología. Con respecto bueno, espérense, creo que... Ay, no, perdón. Es que... Listo, ya. Con respecto a la clínica, entonces va a haber hepatomegalia. Por eso es muy importante como que sepamos, cuando revisamos a un paciente, es muy importante que sepamos hacer la palpación abdominal para descartar o no hepatomegalia. Bueno, hasta el 50 al 90% de los casos, y este tamaño aumentado se puede dar hasta los 5 años, pues ya después como que no sigue creciendo. Va a tener dolor abdominal, pérdida de peso, ictericia, sí, o sea, todo el cuadro hepático. Y la alfa-fetoproteína casi va a estar elevada. Entonces se usa para evaluar diagnóstico, no para hacer tratamiento, no para mirar recurrencias, se usa para hacer diagnóstico. Entonces tenemos factores de mal pronóstico. Entonces, si ya hizo invasión vascular, es de mal pronóstico, porque recordemos que por acá pasa la vena, todo el sistema porta, o sea, esta es una zona como muy crítica y puede hacer pues metástasis en cualquier otra zona del cuerpo. Elevación de alfa-fetoproteína, más de 500 nanogramos, y ascitis e ictericia. Puede tener un síndrome paraneoplásico, que esto no es en sí como por el tumor, sino que el tumor produce sustancias y la respuesta del sistema inmune también puede ser muy grande. Entonces esto puede afectar a otros sistemas, entonces puede generar endocarditis, hipercalcemia, hipercolesterolemia, ginecomastia, y puede hacer metástasis pues, en pulmones, vértebras, lo que le sale como el sistema portal. Listo. Y ahora terminamos con páncreas, que este sí es súper grande, vean, solo hay uno, carcinoma de páncreas, entonces para que no se asusten, sino que sí es importante hablar de él. Entonces el carcinoma se divide, es que el páncreas se divide en 3 partes, cabeza, cuerpo y cola, ¿cierto? Entonces tenemos el tumor pancreático, que principalmente se va a dar en cabeza, aunque puede darse en cualquier otra parte. Recordemos que el páncreas tiene como 2 zonas, entonces tenemos el páncreas exocrino, que es toda la parte rosadita, y el páncreas endocrino.
y pues cada una de ellas pues produce o tiene funciones diferentes, digamos. El 99% se dan en páncreas exocrino, o sea, en la partecita blanca. Bueno, y más que todas las personas entre los 60 y 80 años van a tenerlo. No es frecuente si uno tiene diabetes, si es hombre, si tiene una inflamación pues crónica del páncreas o si fuma. Entonces, respecto a la patogenia, vamos a ver que hay mutaciones en 3 genes, pero el más frecuente alterado es este gen KRAS, que es un oncogen que regula el crecimiento, pero también, pero este es el oncogen más frecuente alterado, porque también tenemos genes supresores, y digamos que el más inactivado es este gen P16, que se da en el 95% de los casos, o este gen supresor inactivado, que es el SMAD4, que se da en el 55% de los casos. No es que tenga una o la otra, puede tener varias, realmente. Entonces, veamos, por ejemplo, acá. Esta es una de las lesiones. La mayoría de los tumores se dan en la cabeza del páncreas. Entonces, acá vemos la cabeza, sino que por acá pasa pues lo que... Ahora sí, la cabeza. Sino que acá pues no se alcanza a dilucidar bien como cada una de las estructuras anatómicas, pero el 15% se da en el cuerpo y luego en la cola, entonces va literalmente como de barrido, entonces cabeza, cuerpo, cola, o el 20% puede ser difuso, pueden ser varias lesiones en todo el páncreas. Pero la mayoría son extremadamente invasivos, súper invasivos, no se tienen mala diferenciación histopatológica y pueden generar fibrosis a órganos adyacentes. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente que el paciente no hace popó hace mucho tiempo y nosotros cuando lo evaluamos nos damos cuenta que, oh sorpresa, tiene atrapamiento por fibrosis derivada, digamos, de este adenocarcinoma pancreático, que está haciendo un atrapamiento en la base intestinal. Tratamiento, pancreatectomía total, o sea, le vamos a quitar todo el páncreas, pero porque no es posible definir dónde empieza y dónde termina, recordemos que son extremadamente invasivos y tienen muy alta mortalidad. Muy alta mortalidad, eso suena muy redundante. Respecto a la clínica, el primer signo que avisa es dolor abdominal que se alivia al inclinarse hacia adelante. Entonces, si ustedes ven con eso un paciente, pues pueden pensar en un adenocarcinoma pancreático. La ictericia también se va a dar, pero esta ictericia se va a dar pues por la obstrucción de la vía biliar, prurito, pérdida de peso, anorexia. Entonces acá podemos tener como otros síntomas. En cualquier cáncer va a haber pérdida de peso, fatiga, cansancio, bueno, comezón, o sea, digamos que lo más sugestivo es esto: ictericia, dolor abdominal que se alivia al inclinarse hacia adelante. Metástasis a donde ustedes quieran, también pues al cáncer de Virchow, que es el de la supraclavicular izquierda, y mal pronóstico. Estas personas viven pues de 1 a 3 años, generalmente. Y eso sería todo. Eso sería todo, ya no les molesto más, sino que vamos a hacer el Kahoot para que ustedes pues se comparen con respecto al inicio. Listo. Entonces vamos a empezar y esto sería lo Pedro, Ronaldinho, Burbuja, Geraldine. ¿Quién falta? Falta. Ay, no me acuerdo. Bueno, Andrea. Falta Sara. Bueno, ya no falta Sara. Falta Pedro. No, Pedro está ahí. Bueno, listo, sigamos. Entonces, en sus marcas, listos ya. Patología hepática y vesícula biliar. Listo. La neoplasia benigna más frecuente es el
Ya están súper duchos en ese tema. El hemangioma hepático. Perfecto. Listo, sigamos. ¿Falso o verdadero? Si se sospecha de hemangioma hepático, debe hacerse biopsia en vez de TAC. Falso, de toda falsedad. Si hacemos eso, generamos un hemoperitoneo por la ruptura. Listo. Muy bien, sigamos. El adenoma hepático le da principalmente a mujeres jóvenes que consumen anticonceptivos orales. Muy bien. Sigamos, ¿verdadero o falso? Un adenoma hepático se compone de lesiones pequeñas y solitarias que desvían los hepatocitos mínimamente. Verdadero. Ajá, verdadero. Listo, sigamos. El tumor de Katzkin es un tipo de tumor de tipo colangiocarcinoma en el hilo hepático. Listo, muy bien. Algunos respondieron de tipo colangiocarcinoma o hepatocarcinoma en hilo hepático. No, es solo colangiocarcinoma. El hepatocarcinoma, no, es diferente. Listo, sigamos. Un factor de riesgo para colangiocarcinoma es exposición previa a Torotrust. Muy bien, marcador radiactivo. Listo, sigamos. ¿Falso o verdadero? La variante fibrolaminar es una variante de colangiocarcinoma. Eso está muy fácil. Verdadero. Ajá, verdadero. Acuérdense que le da principalmente como a hombres jóvenes entre los 20 y 30, más que todo 26 años. Listo, el principal factor de riesgo para el hepatocarcinoma es cirrosis. Exacto. Y la última pregunta, ¿son factores de mal pronóstico en carcinoma hepatocelular? Pueden seleccionar varias si así lo desean. Ojo, están advertidos. ¿Qué? ¿Y por qué ninguno puso elevación de alfa-fetoproteína? Ah, de pronto. No sé, chan. Bueno, recuerden, elevación de alfa-fetoproteína más de 500 nanogramos, marcador tumoral, ascitis ictericia e invasión vascular. Súper bien. Listo, chicos. Entonces, con eso hemos terminado. De verdad, espero que les haya gustado demasiado. Y por favor, antes de irse, me van a hacer un favor. O sea, no se van a salir de... No se van a salir, ¿qué? De esta reunión todavía. Espérenme un momento. Antes de irse, porfa, me llenan este forms. Es súper rápido. Y ya, ahí sí, ya. Bueno, felicitaciones a todos, a Ronaldinho, a Sarabi, de verdad espero que les vaya muy bien en su parcial. Yo sé que cuarto es pesado, SEI, inmuno, gastro, pero pues de verdad espero que vaya muy bien, que todavía tengan algo de ánimos para terminar el semestre. Cualquier cosa que necesiten relacionada con gastro, con otra materia. Yo tengo apuntes de todas las materias de cuarto, si necesitan, yo les puedo pasar, pero pues pidan ayuda, no se ahoguen. Ah, sí, todo el mundo anda pidiendo apuntes para este parcial. Listo, yo les paso entonces.
¿Qué les iba